buenas, un gusto estar una vez más aquí en Imagen y Palabra, este programa que tenemos de cine, en donde pasamos películas argentinas y fundamentalmente cordobesas. Me río porque es increíble que podamos sostener un programa con películas cordobesas. Hemos pasado algunas solamente argentinas, pero como ustedes ya saben, la dinámica es la siguiente. Voy a presentar la película, posteriormente vamos a dialogar, después que termine la película, con algunos de los implicados en la película. Generalmente puede ser el director de fotografía, el montajista, actrices, actores. La idea es poder volver sobre la película y conjurar un poco la naturaleza de las imágenes, que suelen ser, por sí mismas, suelen ser pasajeras. Es decir, uno va viendo las imágenes, una imagen le sigue a la otra, y a veces es difícil pensar una imagen. Entonces la idea de imagen y palabra, como el título del programa lo indica, tiene que ver con eso, con el detener la imagen para pensarla. No desde el punto de vista estrictamente literal, figurativamente, es decir, pensar el cine, básicamente, junto con quienes hacen el cine. La película que tenemos hoy para presentar para mí fue la más importante dentro de esto que se llamó, como Alejandro Cosa en el libro que editó en su momento Diorama, denominó Cine Contemporáneo Cordobés. Yo creo que esta es la película más importante de este periodo inicial, que podemos poner más o menos, ya hemos visto en el programa Ha pasado Criada, una película que me parece que inaugura una segunda etapa, también con algunas películas de Paulinelli y otras de Loza. Es el inicio de esto que llamamos el cine cordobés contemporáneo, y creo que la madurez llega en ese momento que aparece un film extraño, porque está dirigido por un español, pero yo diría que es una película cordobesa. Hermes Parayuelo es el director, la película se llama Yatasto. No vamos a hablar con Hermes, pero vamos a hablar con Ezequiel Salinas cuando termine, que es una figura central dentro del cine cordobés, es un eximio director de fotografía, una persona que tarde o temprano va a filmar un largo, estoy convencido, y que ha tenido una implicancia muy importante en cómo se ven las películas cordobesas, no solamente desde la relación que se establece entre la luz y el espacio y los objetos y los personajes, sino también las formas de entender el encuadre en el cine. Es una persona fundamental. Hermes Parayuelo había venido a la Argentina, estaba acá, había una historia de amor, cosas que no tienen la menor relevancia para lo que estamos diciendo, pero empezó a vivir acá. Y una de las cosas que le impactó fue la cantidad de personas que viven en los márgenes de la sociedad, y entre otras cosas son las que recogen lo que una sociedad de consumo y una clase social, particularmente dentro de esa sociedad, entiende que no tiene utilidad, entiende que es basura. Las personas que van en las carretas y que van recogiendo es el centro de la película. No solamente es el centro de la película, sino que es el centro perceptivo de Yatasto. En tanto que gran parte de la película transcurre arriba del carro, con la familia que se dedica a la recolección de la basura, y en ese punto de vista se va a anclar la forma de mirar que va a tener el espectador respecto del mundo, que es un mundo ajeno, y es la forma también de aproximación que tuvo en su momento Parayuelo y su equipo en poder intervenir, entrar, pertenecer en cierta forma a un universo que en principio le es ajeno. Tardaron mucho en filmar esto, hasta conseguir esta especie de intimidad con los que no son exactamente de un mismo origen social, que para el cine siempre es problemático filmar la diferencia social, y la película terminó siendo de una gran solidez, tanto desde el punto de vista estético como político. No se trata de un documental estrictamente, acá no tenemos una entrevista o la explicación de por qué hacen lo que hacen, es como una forma de reconstrucción de la intimidad o de la vida cotidiana de un grupo familiar, sobre todo unos niños y una señora mayor, que viven en torno a la recolección, pero la película no hace hincapié solo en esto, va más allá de esto. Los dejo con este film, creo yo que es el film políticamente más importante que ha tenido el cine cordobés y probablemente la película estéticamente más radical que ha dado también
el cine cordobés en estos años. Ni bien terminemos, nos vamos a encontrar con Ezequiel Salinas, director de fotografía, entre otras cosas. Los dejo con la película. Bueno, acá estamos con Ezequiel Salinas. Yo lo decía y lo digo muy en serio, más allá del cariño que uno, a pesar de él, le puede tener. Me parece que es una de las personas fundamentales, ha trabajado en muchas películas cordobesas y el trabajo se nota generalmente, y además es alguien que tiene un conocimiento del cine, al menos desde mi punto de vista, admirable. Bueno, es un gusto tenerte aquí. Gracias. Antes que nada. Y lo primero que te querría preguntar es, Yatasto se caracteriza en general por una forma de encuadre muy peculiar. Ya desde el inicio uno ve, ahí está el fuego, hay una oscuridad, hay un trabajo sobre la oscuridad. Y algo que en el cine solemos, digamos, la cuestión técnica es lo que se llama contrapicado, o sea, hay una cantidad de planos donde hay una forma de captura del lugar donde viven los personajes que tiende a una estetización específica, que se ve de una manera y no se ve de otra, y que además tiene algo que para mí es llamativo. Siempre se ven las casas, hay planos generales, pero nunca hay una sensación de horizonte. Yo te quería preguntar, porque me da la impresión de que han pensado muchísimo sobre cómo filmar lo que filman. Bueno, o sea, por un lado, sí, a ver, la propuesta de Hermes, cuando nosotros empezamos a trabajar la película, fue trabajar con cámara fija. En esto también hay que decir que Hermes es director de fotografía, su formación fue como director de fotografía, entonces es particularmente sensible a la luz, al encuadre. Son cosas que ya tiene incorporadas naturalmente en su manera de pensar las películas. Pero también hay otro lado, que es que el proceso de Yatasto duró 1 año de rodaje, entonces más que pensar cómo íbamos a filmar muchos lugares, nosotros fuimos encontrando cómo teníamos que filmar esos lugares a través de la repetición. Y en Yatasto hay un trabajo muy grande en relación a la repetición de ciertas escenas, del trabajo sobre ciertas cosas que nos contaban los protagonistas y que a nosotros nos interesaban que estén en la película. Y con el encuadre y la luz pasaba lo mismo, digamos, a partir de conocer cómo era la luz a determinada hora en la casa de Chinina o en la cooperativa donde trabaja el Chupa, nos íbamos dando cuenta cómo nos interesaba poner la cámara, y así fuimos como también explorando en ese año y conociendo muchos lugares a través de la cámara. Y eso fue lo que también ordena de alguna manera Yatasto. Una película de esta, vos un poco lo estás diciendo, llevó 1 año, o sea, hay una cantidad de trabajo. ¿Desde qué momento se empieza a filmar? O sea, ¿cuándo es el momento en donde hay una preparación que tiene que ver con una constitución de un clima, de una confianza? ¿Cómo se filma? ¿Y cómo se construye una película de esta naturaleza? Porque evidentemente no está escrita. Bueno, creo que se filma desde el primer momento. Nosotros llegamos con la propuesta de hacer la película, la primera persona que conocimos es Chinina, la abuela de Ricardo. Y le contamos que queríamos hacer una película sobre carreros. Y en ese momento empezamos a pensar que lo mejor era filmar desde el primer día. Y así fue como desde la primera vez, la segunda vez en realidad que fuimos, empezamos a grabar cosas y empezamos a conversar. Y al principio grabábamos menos y conversábamos más, y después eso se fue como equilibrando de alguna manera. También a veces estábamos preparados para no grabar porque nuestra presencia de alguna manera interrumpe ciertas cuestiones del ritmo cotidiano, entonces también era como un trabajo por un lado de tener paciencia y esperar a que ellos tuvieran la disposición, el tiempo, las ganas de trabajar con nosotros, y por el otro lado también de receptividad, de que a veces la cosa no funciona, de que a veces no hay ánimo o hay un problema entre alguna persona. Entonces, como fue todo también un proceso de desarrollo de un vínculo que tenía que ver con eso, con sentarse, ir, estar ahí, y en el momento en que Hermes sentía que había que filmar, él decidía. Pero era algo como que surgía muy de cada día, digamos. Y cada día te sorprendía, porque también, digamos, en Villa Urquiza, cada día era diferente y todos los días podían pasar cosas que a nosotros nos sorprendían y nos interesaban para filmar o para trabajar. Gente que se acercaba, parientes que no conocíamos y así. Hay una idea que me parece es crucial, yo diría que es el principio poético de la película,
que está dado en función de esta idea de poner la cámara en el carro, ¿no? Y que es una especie de gran paradoja, porque el carro está en movimiento, pero la cámara está fija. O sea, eso fue una idea, cómo llegaron a concebir esta idea que es crucial en la estructura de la película. Bueno, como vos decías, esa idea es como el núcleo de la película. La película nace de esa idea, digamos. El planteo era hacer toda la película de esa manera y después, en el transcurso de rodar arriba del carro, de poner la cámara ahí, que fue lo que primero fuimos a buscar, fue como la primera imagen que estaba clara que había que salir a tomar. Empezamos como a bajar del carro y empezamos también a prestarle atención a cosas que pasaban en el carro, porque la cámara va sola en el carro, nosotros no estamos ahí, claro. Entonces todo lo que ellos iban hablando, iban conversando, iban viendo, las observaciones que hacen, las escuchábamos después. Y a partir de eso se nos ocurrían cosas para trabajar abajo del carro, porque ahí hablan de su familia, de sus vínculos, de las cosas que les interesan. Entonces, como que también el carro nos sirvió de alguna manera para entrar a sus vidas y a su intimidad desde un lugar que no es el diálogo, no es la entrevista, no es el preguntar, sino es el de escuchar. Y Ezequiel, en este sentido, el registro debe haber sido un registro mucho mayor del que vemos. O sea, ¿cuál fue el criterio que tuvieron para poder seleccionar respecto de una extensa cantidad de momentos en el carro? ¿Cómo se...? Digamos, yo te pregunto esto, yo lo puedo contestar, pero me parece que es interesante pensarlo porque muchas veces la audiencia ve una película de esta naturaleza que no tiene nada que ver con otro tipo de películas que se suelen ver, y uno no entiende cómo es la factura de esto, digamos, cuáles son los elementos de construcción que tiene una película de esta naturaleza. Bueno, primero que había 100 horas de material. Yo también soy el editor de la película con Hermes. Y a la hora de seleccionar, sobre todo lo del carro, lo del carro hubo como una selección también que se dio naturalmente a medida que íbamos viendo cada carro, porque primero fue como un desafío técnico que hubo que superar. Y después también el carro de alguna manera estructura la película, pero había que encontrar como los entremedios, lo que sucede entre los carros. Entonces, durante el proceso de montaje, lo que hicimos con Hermes fue saber siempre cómo empezaba la película, cómo terminaba la película, y después empezar a buscar una relación entre las escenas que tenía que ser absolutamente fuerte, como una cadena, porque si cada escena no sostenía la anterior y a la siguiente a través de una relación que de pronto Hermes es una persona muy intuitiva, entonces no define muchas cosas en relación a lo intelectual, sino a lo intuitivo, pero él sabía que cada escena tenía que funcionar como una cadena para él. Y en el montaje hablábamos mucho, discutíamos mucho cómo se relacionaba una escena con la anterior, cómo se relacionaba con la siguiente, qué eco se producía entre cada escena y la siguiente, y siempre sabiendo desde dónde partíamos y hacia dónde íbamos, que para mí como editor fue también un aprendizaje muy grande, como la claridad en un documental de saber desde dónde salís, hacia dónde vas, ordenó la película. Y después el trabajo fue pulir, sacar lo que se superponía y buscar como un elemento de mucha fragilidad que Hermes quería que esté en la película, que es la fragilidad de su estar en el mundo, de su oficio, de su barrio, de todo lo que ellos viven. Esta es una película que con mucha facilidad se le podría haber adjudicado en su momento, ser partícipe de una estética de una determinada época que se discutía sobre cómo filmar la pobreza o quienes son pobres. Y en este sentido, algún malintencionado y capcioso podría decir que es una película que abunda en la pornomiseria. Yo creo que no, bajo ningún punto de vista. Pero lo que sí te quiero preguntar es cómo pensaban un registro bajo unas condiciones estructurales de la película que invita a cómo filmo yo a quien vive muy diferente al que filma, digamos. Hay una asimetría entre el que filma y el quien es filmado. Bueno, en principio hay algo que yo creo que por suerte también Hermes estuvo muy claro desde el comienzo, y es que, digamos, Villurquiza ya habíamos visto cosas que estaban filmadas ahí. De hecho hay un corto español que está filmado ahí, un corto de UNICEF, de una manera como muy intrusiva en el barrio. Y a partir como de todas esas cosas que
que fuimos charlando con Hermes sobre cómo empezar a filmar el barrio, nos dimos cuenta de que la película era nuestro punto de vista sobre lo que sabíamos del barrio. Era lo que nosotros queríamos ver en el barrio. Pues vos podés ver desde el menudeo de drogas a la violencia, podés ver un montón de cosas, pero hay cosas que se ven superficialmente. Vos entrás y las ves, digo, podés ver que hay agua servida en las calles, podés ver un montón de cosas apenas entras. Pero a nosotros nos interesaba un punto de vista que fuera más profundo y que permitiera que se viera en la película lo que nosotros a través de un año de estar ahí, de ir, de charlar, se manifestara en la película. Y tiene que ver con una manera de vincularse, una manera muy cercana de vincularse entre los personajes, entre sus familias, de ayudarse, de compartir un oficio. Entonces eso por un lado fue muy, muy ordenador. Y después en cuanto a cómo filmar la pobreza o cómo filmar, nada, lo que vos decías, la diferencia social, me parece que nosotros no pensamos en esa pregunta, sino cómo filmar nuestro vínculo y lo que ese vínculo significó para nosotros. Digamos, cómo filmar a Chinina enseñándole a Ricardo lo que es estar arriba del carro, o cómo filmar a Ricardo cuando juega en la cooperativa con una montaña de ropa, digamos. Nuestro pensamiento no pasó directamente por la condición social, sino cómo filmar a alguien que es cercano, cómo filmar quizá ese otro. Claro. Sí, es una película que tenemos que ir cerrando, pero hay algo que te quería preguntar. Hay algo que me encanta, que es la elipsis de un viaje de Ricardito, ¿no? ¿Eso fue algo que ustedes propusieron o fue algo que se le ocurrió a Ricardito? No, el viaje está, digo, fue parte del proceso y en algún momento incluso pensamos si teníamos que filmarlo o no y nos dimos cuenta que era como demasiado. Como que hay un punto en el que también, sobre todo cuando uno trabaja con personas, tiene que saber que hay lugares a los que no hay que pasar. No hay que pasar. Y me parece que el viaje también es eso, es un lugar de intimidad para Ricardo con su padre, con quien tiene una relación muy especial. Y bueno, nada, era un lugar que no había que pasar, pero que tenía que estar en la película por otro lado. Entonces, creo que la elipsis se construye desde ahí y también eso le da fuerza. Claro, totalmente. Bueno, quiero agradecerles a toda la gente que trabajó en la película, que nos permitan pasar la película. La gente de APAC, la gente del Calefón en su momento, no sé ahora. Sí, la productora de la siguen película. siendo, o sea, uno va perdiendo los lazos en esta materia. Y por otro lado, a Hermes, que no está. Está escondido en las montañas. Está escondido en las montañas. Ahora no sé en qué anda ese muchacho, está cada vez más perdido. Pero como sea, quiero agradecerles a todos ustedes porque nos permiten pasar la película gratuitamente. Muchas gracias, Ezequiel. No, gracias a vos.